Bien, estamos nuevamente aquí para poder mostrarles la resolución de los problemas de este clásico de la literatura rusa. Tarasov Tarasova son los autores y el título del libro es Preguntas y problemas de física, ¿no? Un libro muy interesante que yo les recomiendo que lo compren. Y aquí tenemos el solucionario también, que ustedes lo pueden descargar si hacen el link justamente en el enlace que estamos dejando en la cajita de comentarios, ¿no? No se olviden de suscribirse a mi canal. También vamos a agregar la resolución con los problemas del libro Savchenko y algunos otros libros más, como el libro de Kossel, Olimpiada de Física, Oslobodeski, entre otros títulos, ¿no? Muy interesantes todos, por supuesto, ¿no? Bien, ¿qué cosas nos están pidiendo determinar? Se lanzan dos proyectiles desde el mismo punto, sobre el mismo plano. Ya, esta es la primera parte del problema 3. El problema 3 tiene dos partes. Y en la primera parte se hacen los lanzamientos estando contenidas las trayectorias dentro de un mismo plano, ¿ya? Y me piden qué distancia separa las partículas después de cierto tiempo t, ¿no? No nos dan el tiempo, o sea, la respuesta sale en función de t, nos dan las velocidades y los ángulos de tiro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer para resolver este problema? Bueno, si usamos la teoría clásica, es decir, la propuesta de Galileo, nos va a salir muy complicado. Va a tener que intervenir X, va a tener que intervenir Y, o sea, las coordenadas de posición, va a decir muy operativo. Y al final vamos a llegar al mismo resultado, que es el que vamos a mostrar hoy día justamente con el método Waranka, ¿no? Entonces, nos preparamos para hacer esto, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es decir cómo es la trayectoria de los proyectiles en ausencia de gravedad. Si no hubiese gravedad, los proyectiles estarían siguiendo un camino recto, siguiendo la dirección de lanzamiento, ¿no? Pero desarrollando un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿En virtud de qué? En virtud del principio de inercia. El principio de inercia, primera ley de Newton, dice de que todo cuerpo en ausencia de fuerzas externas debería seguir una línea recta y con velocidad constante. Eso es justamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Acá igual, para el caso del otro proyectil, este sería también su desplazamiento con velocidad constante, ¿no? Vamos a indicar acá que estos dos desplazamientos, ¿no? Eh, Van a tener magnitudes que podríamos expresarlas en el producto velocidad por tiempo, ¿no? V1 es la velocidad que nos dan, ¿no? Y el t es no es dato el problema, pero se supone que para un cierto tiempo se ha logrado ese recorrido, ¿no? Y esta distancia también se puede expresar de igual manera, ¿no? Ahora, pero simultáneamente dice la segunda ley de Newton, acá nosotros no usamos otra cosa que las leyes de Newton. La segunda ley de Newton dice que este proyectil o estos proyectiles están sometidos siempre a la acción de la gravedad. Por lo tanto, entonces, en virtud de la gravedad, van a tener que realizar un movimiento de caída libre, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner CL, ¿no? Y al costadito podemos anotar la distancia que se ha recorrido justamente en virtud de la gravedad, que vendría a expresarse así, ¿no? Para nosotros la caída libre empieza con velocidad inicial cero. O sea, para nosotros, o sea, de nuestra perspectiva no galileana, no hay caída libre con velocidad inicial. Cuando al proyectil le damos una velocidad inicial, ya estamos hablando de lanzamiento de proyectiles. Ya no estamos hablando de caída libre. Para nosotros la caída libre empieza desde el reposo, ¿no? Por eso se expresa así, ¿no? Acá tendríamos que hacer lo mismo. O sea, este proyectil también, además del desplazamiento que acabamos de anotar, también tiene que realizar un movimiento de caída libre, ¿no? Y también acá tendrá que hacer un recorrido que se puede expresar así, de esta manera, ¿no? Bien, entonces lo que quedaría a continuación sería señalar la distancia, ¿no? Que hay entre estas dos posiciones, ¿no? Acá esa distancia más o menos saldría algo así. ¿Ya? No le vamos a marcar con un trazo lleno, sino con un trazo punteado, interrumpido, para que ustedes más o menos se hagan una idea de lo complicado que vendría a ser justamente el cálculo de esa distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que involucrar, como se ha dicho, tendríamos que involucrar el cálculo de y sub 1, x sub 1, y sub 2 y x sub 2. Al menos eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sin embargo,
hay una alternativa para poder hacer ese cálculo, ¿no? Y justamente la alternativa es de que si nosotros dejamos de lado a la acción gravitatoria y solamente tomamos en cuenta el movimiento desarrollado con velocidad constante, entonces esa distancia sería justamente esto que está acá, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, le podemos poner un vector, ¿no es cierto? Algo así como el vector posición de uno respecto del otro, ¿no? Bueno, eso es lo que nos están pidiendo. Y para desarrollar, un pequeño detalle. Si este segmento es de la misma magnitud que este otro segmento, ¿no? Entonces podríamos decir que estas dos rectas son paralelas, ¿no? Entonces lo que se habría formado acá es un paralelogramo. Entonces da lo mismo calcular la distancia aquí que calcularla arriba. Entonces justamente lo que vamos a hacer, entonces vamos a enfocarnos a hacer el cálculo de esa distancia justamente en ese triángulo, ¿no? Anotando que en ese triángulo el angulito que están formando acá los vectores velocidad 1 y velocidad 2 vendría a ser este de acá, ¿no es cierto? A ese angulito le vamos a llamar teta, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es anotar cómo es que calculamos teta, ¿no? El ángulo teta, vamos a anotarlo acá, sería así, ¿no? Siendo teta el suplemento de alfa 1 más alfa 2. O sea, lo que le falta a la suma de estos dos ángulos para justamente dar 180 grados, ¿no? El suplemento de alfa 1 más alfa 2, ¿no? En consecuencia de esto, ¿cuál sería el coseno de teta? Sería el coseno de ese ángulo, ¿no? ¿Y esto a qué cosa nos conduce? Nos conduce a que el coseno de teta tendrá que ser igual al coseno de alfa 1, del ángulo alfa 1 más alfa 2, ¿no? Recuerden que los ángulos que son suplementarios tienen el mismo coseno, ¿no es cierto? Con signo negativo, ¿no? Con signo negativo, signo cambiado, ¿sí? Porque un coseno está para un lado y el otro coseno para el otro lado, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el signo negativo, ¿no? Los que sí son exactamente iguales son los senos, en el caso de los ángulos suplementarios. Ok, bien, una vez hecho esa pequeña observación, vamos a aplicar a continuación la ley de cosenos para poder determinar justamente esa magnitud que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, esa distancia tendría que ser igual, a ver, vamos a ponerle acá, vamos a poner al cuadrado para estar evitándonos colocar la raíz en el otro lado. Sería, esta es la longitud de ese lado elevado al cuadrado, más la longitud del otro lado elevado al cuadrado, menos, dice la ley de cosenos, ¿no es cierto? El doble producto del primero por el segundo, y aquí justamente es que va el coseno de ese ángulo, ¿no? El coseno de teta, ¿no? Bien, entonces una primera simplificación que podríamos hacer es factorizar el t cuadrado, ¿ya? Estaría quedándonos siempre acá la distancia al cuadrado y todo lo demás lo vamos a poner entre corchetes, ¿ya? Vamos a poner acá velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Y acá este menos se va a cancelar con el menos que va a aparecer justamente. El coseno de teta es negativo, por lo tanto menos por menos me va a dar más, ¿no? Del producto de velocidad 1, velocidad 2 por el coseno de teta, pero el coseno de teta tiene este valor, ¿no? Entonces todo esto quedaría entre los paréntesis angulares, ¿no? Y ya prácticamente estaríamos
en la posibilidad de dar la respuesta, ¿no?, del problema. Entonces lo único que quedaría sería extraer la raíz cuadrada a toda esta expresión y nos debería estar quedando algo así, ¿no? A ver, sería el tiempo multiplicado o multiplicando a la raíz cuadrada, ¿no? La velocidad 1 al cuadrado más la velocidad 2 al cuadrado más el doble producto multiplicado esto por el coseno de la suma, ¿no? Esa sería la respuesta de ese problema. Como ustedes verán, prácticamente en 2 pasos se ha conseguido la solución y nos hemos evitado pues el trabajo de tener que estar manejando las ecuaciones clásicas que nos propone Galileo Galilei, un poquito extensas para la resolución de los problemas, ¿no? No se olviden de darle like a ese video si les ha gustado, para que me animen a desarrollar todos los problemas de ese libro, que los libros rusos tienen problemas muy interesantes y creo que nos vamos a dedicar a eso fundamentalmente. Aparte también de otros temas que quiero tocar, como son, por ejemplo, temas relacionados al cálculo diferencial, cálculo integral, problemas de física superior con derivadas y con integrales. Y también revisar algunos tópicos de matemática, ¿no? De aritmética, de álgebra, de razonamiento matemático. Bien, y esa es más o menos la idea. No se olviden de seguirme en TikTok porque algunos de estos problemas los estamos mostrando cómo se pueden resolver a simple vista y en pocos segundos de tiempo, ¿no? No se olviden de que tenemos soluciones acá, aparte de otras publicaciones que tenemos también, entre ellos también Olimpiadas Rusas de Física, ¿no? Bien, entonces nos vamos a ver en el próximo video.